Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio de Acá Conversamos, el podcast de la Academia de Centroamérica. Miles de personas en Costa Rica emprenden todos los años. Esto genera empleo y les da sustento a las familias. Pero realmente, ¿qué son, digamos, estas pequeñas, medianas y microempresas? ¿Cuánto aportan a la economía? Y si realmente estamos aprovechando todo el potencial que esto tiene para el desarrollo económico y social del país. El día de hoy vamos a conversar sobre un estudio que se publicó en la Academia de Centroamérica que precisamente con datos cuantifica y describe cuál es el aporte de las pequeñas, medianas y grandes empresas al país. Analiza el tema de empleo, producción, exportaciones, cargas sociales y la cohesión territorial. Para ello tenemos como invitado a Josué Martínez. Él, además de investigador asociado de la Academia de Centroamérica, es uno de los autores del estudio. Bienvenido, Muchas Josué. gracias, Gloriana. Un Encantado de estar gusto acá. tenerte acá. Gracias. Bueno, empecemos con lo fundamental. ¿Qué es una pyme? ¿Nos puedes contar? ¿Y por qué son realmente importantes para el desarrollo económico del país? Sí, tal vez para definir mi pyme, ¿no? Que es micro, pequeña, mediana empresa, conviene reflejar un poco los datos que utilizamos para el estudio. En este caso, nos basamos con información, estadísticas empresariales que genera el Banco Central con el registro de variables económicas, ¿no? Este registro contiene información sobre empresas formales en el país, tanto locales, ¿no? Extranjeras, nacionales, y permite analizar variables clave como son el empleo, la producción, su ubicación, ¿sí? Por cantones y también la clasificación sectorial, ¿sí? Contiene información también sobre exportaciones. En el caso de MIPYMES como tales, en su definición se toman en cuenta no solamente es el número de empleados que tiene la empresa, sino que el Banco Central también las clasifica a partir de los ingresos y activos netos. Podríamos tener empresas con poco personal, pero que facturan, digamos, o tienen ingresos por ventas relativamente altas, ¿no? Y eso no las hace considerar como micro, sino posiblemente como pequeñas, medianas empresas, ¿sí? Eso define en cierta forma la escala. Y quizás para profundizar en el tema, ¿no? Y darle ya un poco más de contexto a lo que tenemos en el estudio, entender las MIPYMES, ¿sí? Cómo evolucionan y qué aportan durante 2002 y 2022, que es el plazo de tiempo que nos impusimos en ese momento por la disponibilidad de información, es importante porque representan el 99% del total de empresas en el parque empresarial. Y por lo tanto, entender cómo evolucionan y qué aportan es fundamental para entender precisamente cómo funciona el sistema productivo de Costa Rica. Claro, en realidad 99% del parque empresarial es prácticamente todo. Uno piensa que ciertamente, por ejemplo, las empresas de zona franca aportan mucho al valor agregado del país, pero no en número de empresas. Entonces es un sector al que definitivamente tenemos que ponerle muchísima atención Sí. y que por un lado enfrenta retos, pero también oportunidades para cerrar un poco la brecha de este crecimiento dual que hemos venido observando en el país. Sí, tal vez para ponerlo en términos un poco de número, ¿no? En 2012 teníamos 219.000 empresas formales, de acuerdo con el registro de variables económicas del Banco Central. Y para 2022, es decir, 10 años después, habían 350.000 empresas. De esas 350.000, el 99% son MIPYMES. Y las microempresas, que son las más pequeñas, representaban el 96% de esas 350.000. ¿Ya? Pero no solamente han aumentado su peso relativo las microempresas, sino también que muestran un mayor dinamismo, ¿sí? Han crecido en el tiempo el número, por lo tanto, el tejido empresarial costarricense ya era micro, pero todavía se ha vuelto más micro en los años más recientes, principalmente después de 2019. Cuando observamos el número de empresas, cómo evolucionó a partir de 2019, lo que vemos es que las que salieron del mercado, las formales, las empresas formales que salieron del mercado son principalmente las pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? Y eso dice algo de la resiliencia que presentan estas empresas, ¿no? Las micro. Sí, ciertamente. Por otra parte, uno de los hallazgos del estudio es precisamente, bueno, dónde se ubican estas Sí, MIPYMES, porque en realidad están distribuidas a lo largo del territorio de manera desigual. 2/3 partes, por ejemplo, se encuentran o se concentran en la gran área metropolitana. ¿Qué significa esto para el desarrollo económico del país? sí, tal vez el mensaje general, sí, cuando analizamos la distribución geográfica
de las MIPYMES es el siguiente. Hay una alta concentración, sigue habiendo una alta concentración de MIPYMES, principalmente en los polos tradicionales, ¿no? Más céntricos, pero se observa una tendencia gradual, una mayor presencia de MIPYMES en los territorios periféricos. Así, por ejemplo, lo vimos por regiones, por provincias y por cantones. Entonces, voy a comentar tal vez algunos resultados en cada uno de esos niveles, ¿no? Esa tendencia, digamos, a reducir la concentración Sí. en los sectores o lugares tradicionales, ¿desde cuándo se observa? Se observa principalmente desde 2019, sí, es algo Okey. reciente, relativamente Igual, digamos, reciente, en línea con el mayor dinamismo de que las se micro, mostró. Okey. exactamente. Entonces, por ejemplo, a nivel regional tenemos que 3/4 partes de las MIPYMES se concentran en la región central. Sin embargo, esa participación se ha venido reduciendo en años recientes. Otras regiones, por ejemplo, la Brunca, que más que duplicó el número de MIPYMES en estos 10 años, de 2012 a 2022, es un caso a destacar, ¿sí? Otras son la Huetar Caribe y también la Chorotega. Eso mismo se observa cuando lo analizamos por provincias. Entonces tenemos la provincia de San José con el 44% de las MIPYMES y Alajuela con el 18%. Se suman Heredia y Cartago, ¿no? Que podríamos decir que son como los polos tradicionales. Pero de nuevo, Guanacaste, Punta Arenas y Limón han aumentado su participación relativa. Luego en cantones, ¿qué observamos? Bien, para analizar los cantones, porque son demasiados, son 84, lo que hicimos fue construir rankings, ¿no? A partir del porcentaje de MIPYMES que hay en cada uno. Y comparamos los rankings de 2012 con el de 2022. Así, por ejemplo, en 2012 tenemos, bueno, de hecho, en 2012 y en 2022 se observó, es más claro esa alta concentración, porque 12 cantones en ambos años son los que concentran más del 50% de las MIPYMES. ¿Ya? Y de esos 12, los 6 concentran más de una tercera parte. ¿Ya? Y son los mismos 6, tanto en 2012 como en 2022. ¿Cuáles? Tenemos a San José con el 15%, ¿no? Luego Alajuela, el cantón de Alajuela con el 6%. Y se suman otros 4 como Escazú, Heredia, San Carlos y Cartago. ¿Ya? Y entonces vemos una alta concentración, una dominancia de estos, una predominancia, ¿no? De estos 6 cantones, pero también destacamos casos donde, principalmente fuera de la GAM, observamos tasas de crecimiento fuertes, grandes, ¿no? Altas, perdón, y eso hay que destacarlo, ¿ya? Es, por ejemplo, el caso de Pérez Celedón, que en 2012 estaba en la posición 12 en el ranking y la encontramos luego en 2022 en la posición 8. Y tiene una tasa de crecimiento del 8,5% en esos 10 años. ¿Sí? Otros casos que llaman la atención, por ejemplo, son Nicoya, Santa Cruz, con tasas de superiores al 8% también. Pero llama la atención en el caso de Osa y Talamanca, donde también encontramos tasas del 10%, ¿no? O sea, hay una mayor presencia de MIPYMES. Y en el caso de los cantones, nos preguntamos además si existía una relación entre la presencia de los MIPYMES y dos variables importantes, ¿no? La población, la densidad poblacional, pensando en que quizás entre más personas haya en un cantón, posiblemente más empresas se van a encontrar ahí, ¿no? Y el otro es el tema de la competitividad, cómo es el entorno en el que se hacen los negocios en estos sitios. Para eso, pues teniendo todos los cantones, los dividimos entre aquellos que están dentro de la GAM y aquellos que están fuera de la GAM, ¿no? Tal vez un paréntesis ahí es que los cantones que están dentro de la GAM crecieron menos en estos 10 años que los cantones que están fuera de la GAM, ¿sí? Poniéndolo en números, el crecimiento, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 6% en el caso de los cantones fuera de GAM y apenas de un 4,5% en el caso de los cantones dentro de GAM, ¿no? Pero de nuevo, o sea, hay una alta concentración de cantones dentro de GAM que ha ido perdiendo poco a poco participación. No es un cambio abrupto, ¿sí? Pero es una tendencia gradual que hemos ido destacando. ¿Ya? Exacto, digamos, esa tendencia a reducir un poco la concentración ha sido bastante gradual y todavía porcentualmente sigue teniendo un peso muy importante Sí, los de la gama. Estos 6 cantones que decís que se mantienen en las primeras 6 posiciones tienen tasas de crecimiento menores, evidentemente, a los que más bien se han colocado en los primeros lugares o después de estos 6 posiciones que han crecido mucho más. Se analiza en el estudio la relación con la densidad poblacional y con el índice de competitividad cantonal. correcto. ¿Cuál es la relación que se encuentra entre estos dos factores que podrían explicar este mayor dinamismo y lo que les ha permitido, digamos, crecer un poco más? Bueno, en el caso de la densidad poblacional, cuando estimamos la correlación en 2 años, ¿no? En 2012 y en 2022,
Y lo que observamos es que hay una correlación positiva, es decir, uno observa que los cantones donde hay mayor presencia de MIPYMES son también aquellos donde se observa una mayor densidad poblacional. Sin embargo, encontramos que ese coeficiente de correlación se reduce levemente. Entonces uno podría pensar que, dado el crecimiento que se observa de las MIPYMES en el tiempo, tal vez la densidad poblacional no es el único factor, ¿no? Ujú. Y ahí conviene revisar otras cosas. También lo hicimos con el crecimiento de la población, ¿no? El crecimiento de las MIPYMES, digamos, analizamos la correlación entre el crecimiento de las MIPYMES y el crecimiento de la población. Y ahí la correlación fue de casi cero. Es decir, que los cantones con mayor presencia de MIPYMES no necesariamente son los cantones donde más creció la población, ¿sí? Y ese es precisamente el caso, por ejemplo, de Pérez Celedón, Osa, Talamanca, ¿no? Que se caracterizaron por altas tasas de crecimiento, pero donde la población no creció de forma considerable en relación a otros territorios, ¿sí? Luego también, como bien señalabas, para profundizar un poco más en qué otros factores podrían estar asociados al crecimiento de las MIPYMES, tomamos el índice de competitividad nacional que elabora el Consejo de Promoción para la Competitividad y allí lo que hicimos fue, primero, ver la correlación con el índice completo, ¿no? La correlación fue alta y positiva y eso significa entonces que claramente aquellos que tienen unas condiciones territoriales afines a una mayor competitividad son también donde encontramos mayor número de MIPYMES. Pero lo interesante fue cuando abrimos el índice y lo observamos en los 6 pilares. Y hubo 2 pilares que destacaron. El primero fue el dinamismo de mercados, es decir, están relacionados con mejor entorno para hacer negocios y también la adopción de tecnologías de información y comunicación o TICs. ¿Sí? En ese caso, también fue uno de los factores que influyó, más bien no influyó, sino más bien está asociado a una mayor presencia de MIPYMES. No fueron igualmente altos los coeficientes, pero sí destacan, por ejemplo, infraestructura, institucionalidad y, por supuesto, habilidades y competencias. ¿Sí? Otros de los pilares de este índice que muestran una asociación con la presencia de MIPYMES relativamente alta. ¿Ya? Exacto. Y esto precisamente, digamos, esos hallazgos de ese estudio son los que se buscan realmente para poder tomar medidas de política pública que permitan potenciar, por ejemplo, el crecimiento o el desarrollo de las MIPYMES en el país. Si se logran identificar factores que son determinantes y que tienen un peso relativo más alto Sí. en precisamente el crecimiento o la productividad o la competitividad de estas MIPYMES, es fundamental tomar las medidas para poder impulsarlo. Por otra parte, una de las cosas que se analizan en el estudio es precisamente cuál es el rol de estas MIPYMES dentro de la estructura productiva del Sí. país, en el sentido de cuáles actividades se desarrollan más. ¿Cuáles son los principales hallazgos en ese tema? Bueno, lo que encontramos fue que las MIPYMES están fuertemente ligadas al sector servicios, principalmente porque el 81% de las MIPYMES en 2022 pertenecen a este sector, ¿no? O se clasifican dentro de este sector. Luego tenemos el sector de manufactura con el 12% y apenas un 7% en el sector agrícola, que si bien es pequeño esa participación, ¿no? Ha mostrado un crecimiento o su crecimiento más bien se ha acelerado a partir de 2019 y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? No es despreciable. Luego por actividades económicas, ¿no? Porque también, como señalé al inicio, la fuente de información nos permite observar en qué sectores y actividades económicas se clasifican las MIPYMES. Y encontramos, por ejemplo, que las de mayor peso son comercio y las actividades asociadas con servicios profesionales, científicos y técnicos, donde en ambos casos la participación es poco más alta que el 18%, ¿sí? Sin embargo, hay otros sectores donde también las MIPYMES han crecido con fuerza. Estos son, por ejemplo, información y comunicaciones, enseñanza, las artísticas y los otros servicios. Si además de los sectores observamos las actividades económicas, vemos que las MIPYMES destacan en dos principalmente, comercio y las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde su peso era poco más del 18%. Pero hay otras actividades donde también vemos un crecimiento fuerte, ¿no? Con tasas de más del 7% a lo largo de la década. Están, por ejemplo, enseñanza, información y comunicaciones, las actividades artísticas y las de otros servicios, que sí es una categoría residual, pero señala también, digamos, la alta participación de los servicios en general, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las MIPYMES operan en servicios tradicionales, en sectores tradicionales, pero se han ido expandiendo a otros servicios vinculados con Ujú. digitalización, ¿no? Con creatividad y con servicios modernos. No, Sí. no, eso precisamente lo han hecho en línea
con el cambio en la estructura productiva que hemos visto en el país, tal vez en los últimos 20 años, pero más fuertemente en los últimos 10. Correcto, correcto. Uno de los temas o de los hallazgos que resulta interesante y por otro lado puede ser incluso también preocupante, pero una oportunidad también es el hecho de cuánto aportan las MIPYMES a las exportaciones, que entiendo que es únicamente 8%, mientras que las grandes empresas aportan el 92%. Sí, esos datos son para 2022 y tal vez para ponerlo en contraste, ¿no? Porque ocurren dos cosas. Primero, en exportaciones vemos una inserción de las MIPYMES muy débil, ¿no? En un 8%, y pareciera que ese 8% está vinculado también al tamaño de la empresa, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, para 2022 ese 8% se desagrega en 1% para micro, 2% para pequeñas y un 5% para medianas. Y pareciera entonces que no hay una ventaja clara, digamos, o una política clara de cómo las empresas pueden insertarse mejor a las cadenas globales de valor, ¿no? Y eso es algo que hablaremos luego en las implicancias de política No, y pública, ¿no? evidentemente, posiblemente si son empresas muy pequeñas, la capacidad de exportar, Sí, los costos asociados incluso para cumplir ciertos estándares son relativamente más altos y las limitan por para poder supuesto. insertarse en la economía de Pero los podrían intereses. insertarse también de forma indirecta, ¿no? A través de encadenamientos productivos, que esos son los temas que hemos venido desarrollando en la academia. Pero, por ejemplo, en lo que es empleo, salarios y producción, lo que vemos es un patrón similar a lo que observábamos en la distribución territorial, ¿no? O sea, hay una alta concentración claramente en las empresas grandes, pero la participación de las MIPYMES ha ido creciendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el empleo formal, digamos, pasa de un 28% en 2012. Las MIPYMES llegan a aportar el 28% en 2012 y pasan a aportar poco más del 31% en 2022, ¿no? En masa salarial, bueno, casi el 20% de la masa salarial total en el país está vinculada a MIPYMES y una buena parte a micro. Y luego el caso de la producción, vamos, generan alrededor de una tercera parte de la producción a nivel nacional. Y precisamente las micro, después de la pandemia, fueron las únicas que mostraron o mantuvieron niveles de producción real comparables con los niveles de 2012. Y eso dice de nuevo mucho sobre la resiliencia, ¿no? De Sí, estas empresas. la resiliencia y la importancia como Sí, sustento de empleo y salarios para una parte muy importante de la producción. exacto. Ahora, ¿se puede decir algo con respecto, por ejemplo, a la calidad del empleo que generan y al nivel salarial? Con base en las estadísticas que utilizamos, no. ¿Sí? Creo que el estudio en sí, uno de los aportes del estudio es definir alguna especie de agenda, ¿no? O sea, plantea una serie de temas a partir de variables clave que nos permitan entender qué aportan las MIPYMES, pero vale la pena empezar a profundizar. El índice de competitividad nacional lo hace en cierta manera, ¿no? O sea, revisa las condiciones territoriales de cada uno de los cantones y uno podría empezar a atar cierta información y vincularla con el desarrollo de las MIPYMES, ¿no? Perdón, y el aporte que tienen al empleo formal y si ese empleo es de calidad, ¿no? Mm. O si, digamos, también eventualmente intentar buscar maneras de medir la informalidad en los distintos cantones para observar si esas condiciones se vinculan mejor con aumentar el número de MIPYMES. Sí, de acuerdo. Bueno, como bien dijiste anteriormente, o sea, precisamente parte del objetivo del estudio es hacer este diagnóstico y cuantificar el aporte de las MIPYMES, no solamente para saber qué es lo que ha pasado, sino más bien para poder plantear recomendaciones de política que permitan desarrollar mejor las MIPYMES y que puedan aportar más al desarrollo económico del país. Sí. Dentro de las recomendaciones que ustedes identifican, bueno, puedes mencionarlas y quizás si puedes priorizarlas de manera que nos digas cuáles son las que vos consideras que son más importantes y que tienen un impacto mayor para el país. Sí, creo que todas son importantes, ¿no? En la publicación intentamos dar una lista exhaustiva, ¿no? O tal vez bastante amplia de recomendaciones. Pero tal vez aprovechando la conversación, ¿no? Yo destacaría cuatro áreas prioritarias, ¿sí? Una, por ejemplo, es, dado que vimos que existe una asociación entre la presencia de MIPYMES y Ujú. dos pilares como lo fueron el dinamismo de mercados y la adopción de TICs, uno podría pensar en que es prioritario fortalecer o promover un programa de transformación digital de las MIPYMES, ¿no? Que puedan adoptar estas tecnologías y pues volverse más productivas, ¿no? Aumentar sus ingresos por esa vía, ¿no? Y eventualmente escalar,
¿sí? Que es importante también, no quedarse siempre como microempresas, sino también irse expandiendo. La otra es fortalecer el capital humano, sin duda, digamos, considerar, por ejemplo, invertir en mejorar las habilidades técnicas y las digitales, ¿no? Así como las gerenciales también. Otro es mejorar el entorno institucional y regulatorio, algo que se ha dicho ya muchas veces, ¿no? Como por ejemplo ampliar el acceso al financiamiento, que es, como decías, una quizás de las mayores dificultades que tienen las MIPIMES, y también lo que es la simplificación de trámites, porque a veces emprender un negocio suele ser tedioso, Mm. difícil, ¿no? Dado la Costoso. costoso Mm. también. En cuanto al tema de las exportaciones, pues creo que promover encadenamientos productivos, ¿no? Y el desarrollo de clústeres, que es uno de los temas que hemos desarrollado también, investigado en la academia. Incluso tenemos un podcast con Silvia Lara que conversa sobre el desarrollo de esta política de clústeres y los impactos que podría tener o los beneficios, ¿no? Para promover una mayor presencia de MIPIMES, principalmente en los territorios fuera de la gran área metropolitana. Exacto, que le permita insertarse aún siendo pequeñas relativamente a una cadena de valor. ¿Sí? Por lo tanto, en el fondo se trata de crear mejores condiciones Exacto. para que estas empresas no solo sobrevivan, sino también se fortalezcan y escalen, ¿no? Aumenten su tamaño. Exacto, y es precisamente uno de los principales mensajes de este estudio, dado que representan más del 99% del parque empresarial y generan empleo, salarios y mantienen de alguna manera el dinamismo económico en diferentes territorios del país. Es fundamental tomar las medidas para poder no solamente que hayan más MIPIMES, sino también que de alguna manera se fortalezcan, crezcan y puedan insertarse también, por ejemplo, en las cadenas globales de valor. Muchísimas gracias, Josué, por acompañarnos. Realmente, digamos, esto contextualiza la importancia real que tienen las MIPIMES dentro del desarrollo económico y social del país. El estudio lo pueden encontrar en la página web de la Academia de Centroamérica y muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Acá Conversamos, el podcast de la Academia de Centroamérica.